Tengan todos ustedes muy buenos días. Amados hermanos, quería compartir con ustedes un pequeño mensaje, un paseíto bíblico, que vamos a recorrer algunos textos que nos puedan ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a empezar con el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, por favor. Y el verso número 13, dice la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, gracias, bendice tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, todo lo que tú quieres enseñarnos, y que, Padre Santo, tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, dos males que hizo el pueblo de Israel, ¿no? Y que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dejar a Dios, ¿no?, fuente de agua viva. Qué triste es que como hijos de Dios lo dejemos a Dios a un lado, nos extraviemos, nos perdamos y que no lo busquemos, sino que lo dejemos, ¿no? Y dice el texto: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Y qué clase de cisternas? Cisternas rotas. Una cisterna rota que no retiene agua, ¿no? Y es la actitud frente a Dios, como cuando el Señor Jesucristo dice: separado de mí, nada podéis hacer. En verdad, podemos hacer muchas cosas, pero todo eso significará nada, ¿no? En vano, ¿no? En vano trabaja el que si Dios no está en tus planes, en vano trabaja, dice el que la edifica, ¿no? Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que Dios está diciendo, que lo dejaron a Él, fuente de agua viva, ¿no? Y nosotros vivimos acá frente a un puquial, y es agua viva, que emana del suelo, agua pura, ¿no?, que no está contaminada, y es agua dulce. Puedes cocinar lo que quieras con esa agua, y cuando te bañas con esa agua es súper refrescante, ¿no? Es agua viva. Sin embargo, algunos prefieren otra clase de agua, ¿no?, que tratada, y la purifican, pero a base de químicos, ¿no? Y es contaminada completamente. Sin embargo, mi querido hermano, nosotros mismos cavamos esas cisternas rotas, ¿no?, con nuestras actitudes. En el libro de Juan, capítulo 4, Juan 4, la historia de la mujer samaritana, el Señor le dice en el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No, si tú verdaderamente conocieras al Señor, es lo que le dijo el Señor, ¿no?, tú le pedirías más bien a él y él te daría agua viva, ¿no? Y la mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva, ¿no? O sea, no entendía verdaderamente la majestad de la persona con quien estaba hablando, ¿no? Y ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, ¿no? Dame de esa agua, esa es la que yo quiero, ¿no? Y le va a decir muchas cosas más, ¿no? En el verso 21, una de las cosas que le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De ahí viene la salvación, de los judíos, ¿no?
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, de verdad. Dios está buscando a verdaderos adoradores. Pero así como hay dos pecados, dos males que hemos hecho con Dios, Dios también está buscando adoradores, ¿no? Y vamos a ver, en 1 Corintios, le dije que íbamos a tener un paseíto bíblico. 1 Corintios, el capítulo 2, dice el verso 6. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué tremendo, ¿no? Dos cosas importantes aquí, ¿no? Uno, madurez, y la otra, sabiduría de parte de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios y que tiene que ver con la madurez, y también el Espíritu de Dios que nos ha concedido a nosotros. Hablamos un poquito de la madurez. En Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, el verso 11 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Qué tremendo, ¿no? Son niños espirituales, ¿no? Y no crecen, tienen años y años escuchando la palabra, no dan fruto para la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque esto es difícil de explicar, pero lo dice acá de una manera bien clara, ¿no? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, los principios de Dios, ¿no? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Lechecita y lechecita, pues si le das algo sólido se puede atorar y se puede hasta morir, ¿no? Se puede atragantar con tanto alimento. Entonces, Dios no quiere esa clase de gente, de niños, ¿no? Aunque los haya montones, ¿no? Son aniñados, ¿no? Ay, no esto, ay, no lo otro, ¿no? Y mamá, vamos a pintar la casa de azul, pero mamá, lo que tú digas, porque lo que tú eres mi mamá y lo que tú digas, eso se va a hacer, mamita linda, ¿no? Y tienen mamitis agudas, están condenados, tienen 50 años y están condenados a vivir como niños, ¿no? Y Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy grande, pues soy hombre, pienso como hombre y hago las cosas de hombre, ¿no? Y eso está difícil de explicar. Y termina con el verso 13 que dice, 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Una persona madura
está buscando siempre que crecer. No se queda sentado, no se duerme en sus laureles, busca la gloria de Dios. Maduro, ¿no? Es una sabiduría espiritual que viene de parte de Dios, que nos da madurez, usan sus sentidos. Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Vivimos engañados y dejamos de ser fieles a nuestro Dios, porque sencillamente andamos en las cosas del mundo. Y regresando a lo que Pablo nos dice en Jeremías capítulo 2, Jeremías 2, rápidamente para que no perdamos la hilación, dice aquí, ¿no? Isaías capítulo 2 y el verso 22, perdón, del 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré, no serviré, no te da la gana de servir y por eso no sirves a Dios. No, yo no quiero servir a Dios, no, yo no voy, ¿no? Y te has convertido en un niño y por eso el Señor te dice en el verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Te puedes lavar con lo que tú quieras, con lejía, el mejor jabón, todo eso, pero eso no va a quitar la mancha de tu pecado. Seguirás siendo un inmaduro, un irresponsable, y nunca vas a llegar a la madurez y sobre todo no vas a servir a Dios. Espero que puedas reflexionar en eso, hermano, y que le pidas a Dios sabiduría y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Oramos. Señor, gracias. Bendice tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ver nuestro pecado y a afrontarlo, Señor, con madurez, con sabiduría de lo alto. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús por hablarnos hoy día. Amén. Señor los bendiga ricamente. Muchísimas gracias por acompañarnos.